buenas. Saludos cordiales en Cristo y María. Hoy estamos con Agustín Aranda, una vez más, para que comparta con nosotros un rato estupendo. En esta ocasión nos ha preparado un tema súper interesante, ni más ni menos que San Agustín. ¿Qué tal? Tu tocayo, San Agustín, ¿cómo estás? Sí, mi santo patrón. Pues muy bien, Arturo. Encantado de volver aquí a tu canal, al número 2, porque el primero pues ya ha pasado a mejor vida por decisión de, Sí, de los dueños. de los dictadores. Por cierto, Agustín, escuchaba yo, veía un comentario tuyo que hablabas de que no existe crimen perfecto. ¿Nos hablarás de eso cuando terminemos la charla de hoy? Sí, o en el próximo programa, cuando tú quieras, sí. Vale, Cuando tú quieras. Pero sí, lo explicarás en otro momento, en otro vídeo que sí, publicaremos en otra plataforma. Bueno, sí. vamos entonces con este tema que es muy interesante. ¿Qué nos tienes que contar hoy de San Agustín, que además está en relación con Roma? ¿Qué tiene que ver Roma en todo esto? Sí, bueno, ya centrándonos en la catequesis de hoy, la hemos titulado San Agustín, dos puntos, los dos finales de Roma, siglos quinto, que fue el que vivió San Agustín, y siglos XXI, que es en el que nosotros estamos ahora, y la segunda venida del Señor. Nosotros, pues ya los que nos siguen saben que procuramos hacer catequesis, puesto que estamos convencidos de que estamos en el final de los últimos tiempos, con una pincelada o un cariz escatológico, porque creemos que no hay cosa más actual. Como decía León Bloy, cuando quiero oír las últimas noticias, o informarme, leo el Apocalipsis, ¿no? Pues un poco parafraseando a León Bloy, pues eso es lo que tratamos, no siempre, ¿no? Pero de hacer nosotros, ¿no? Y efectivamente hay relación, aunque disten 16 siglos desde la muerte, las enseñanzas de San Agustín, pero es muy actual. Además de que tenemos que tener presente este dogma de fe, que estamos en comunión con los santos. Es decir, que disten 16 siglos, o que disten 6, o que disten 6 años, eso para nosotros puede parecer que nos hace más lejanos o más cercanos, pero no es así. Estamos en comunión de los santos, esa comunión es atemporal, Ujú. por tanto, nos podemos realmente sentir acompañados, voy a nombrar a tres, por Santa Mónica de Tagaste, por San Ambrosio de Milán, que son dos de los santos que también, aunque son protagonistas secundarios de la catequesis de hoy, pero tuvieron muchísima influencia en la vida de San Agustín, y con el santo doctor de Hipona, San Agustín el africano. El norte de África era cristiano, eran provincias, bueno, pues muy privilegiadas dentro del Imperio Romano, no solamente por su cercanía, en barco estaban relativamente cerca de la capital del imperio, sino por su cultura y su desarrollo. Con San Agustín podemos decir que terminó una época que nunca jamás ha vuelto. Cuando pensamos que todo el norte de África era cristiano, sentimos pena y pesar, porque primero los vándalos y posteriormente, eso ya no lo vivió San Agustín, los musulmanes pues terminaron con aquellos vestigios de cristiandad floreciente, pero es como si la providencia divina hubiera querido legarnos el magisterio enorme, inmenso, ingente, imperecedero del Santo Doctor, sobre el que yo me atrevo a decir que descansaron 8 siglos, prácticamente. La Edad Media mm, se apoyó en las espaldas de San Agustín, en esa cabeza privilegiada, y luego, pues nunca jamás perdió su vigencia, pero sí es verdad que damos un salto de 8 siglos con la otra gran lumbrera de la cristiandad, Santo Tomás de Aquino y la escolástica, porque San Agustín bebió de las fuentes del platonismo, neoplatonismo y de la moral de Cicerón, que eran romanos. Y Santo Tomás de Aquino y San Alberto Magno principalmente completaron o continuaron el camino de San Agustín con las enseñanzas aristotélicas, con el método de razonamiento. Santo Tomás de Aquino no demostraba pasiones en sus escritos, el doctor Angélico, San Agustín sí. Bueno,
volviendo a San Agustín, pues vamos a decir simplemente que de su vida vamos a hablar poco. Fue una juventud muy azarosa, que daría para otra catequesis, pero lo interesante de la catequesis de hoy es centrarnos en su pensamiento y ver la comparativa entre las dos Romas. Al decir Roma, no solamente me refiero a la ciudad de Roma, me refiero a aquellas áreas donde su influencia se extiende, ya sean pues otras provincias o otros países, otras conferencias episcopales. En fin, no pensemos que únicamente el castigo o el final es para Roma, fue para Roma y será para Roma, ¿no? Los demás también fueron partícipes del castigo, de la destrucción de Roma. Nació San Agustín en el año 354. Tuvo una juventud apartada de la fe católica, su padre era pagano y se bautizó en su lecho de muerte. Su madre, Santa Mónica de Tagaste, una mujer ejemplar a la que especialmente todas las madres de familia pueden encomendarse, pues bueno, era un modelo de oración perseverante, paciente y sabía ella sobrellevar bien la convivencia con su marido, que era un hombre cariñoso y preocupado por la educación de sus hijos, pero autoritario y con arrebatos de mal humor. Santa Mónica eh, era firme con su hijo y no transigía con sus errores y herejías. Lloraba mucho. Un obispo le dijo, es imposible que se pierda un hijo de tantas lágrimas. Y así sucedió. Pero eh, Santa Mónica rezaba, y por eso Dios la escuchó, de manera perseverante por un buen fin. ¿Por qué lo digo? Porque a veces, ¿no? Puede suceder que a todos nos ha pasado con estos grupos de WhatsApp que hay, ¿no? Que recibimos alguna oración para que el hijo de alguien saque la plaza, la oposición. Bueno, está bien, es normal, ¿no? Que los padres recen para eso, pero puede ser que no sea la voluntad de Dios que saque esa plaza. Sin embargo, como seguro que acertamos, es si pedimos a Dios para que nuestros hijos crezcan en virtudes. Eso es lo que hay que pedirle a Dios, sobre todo. Más Ujú. que un buen trabajo o una buena novia, que también ya la dará Dios, pero no es lo principal. Vamos a ver los momentos clave en la vida de San Agustín. San Agustín fue un hombre que tomó valientes y acertadas decisiones, y nada fáciles. Eso forma parte de la personalidad, del ADN de un verdadero cristiano. A veces el cristiano tiene que romper con alguna persona, con algún lugar, alguna circunstancia, algún grupo de trabajo. Sí. Él nunca jamás fue acomodado. Él libró el buen combate. Él leyó mucho a San Pablo y se nota. Esto lo has dicho tú en más de una catequesis, que a veces hay que romper con cosas o personas, que es inevitable. Sí, efectivamente. Él pues, fue muy, muy valiente. Y de hecho, vamos a ver que si no hubiera tomado alguna de esas decisiones dolorosas, no hubiéramos tenido a San Agustín. Se hubiera quedado siendo un hombre bueno, un hombre que hubiera trabajado a favor del imperio cristiano romano, pero nos hubiéramos quedado sin San Agustín. Es que a los genios no se les puede encorsetar. Sí. Eso pues, sucede como a los genios de cualquier deporte, del fútbol, ¿no? Tienes que dejarlos creativamente, que sean creativos, porque si los encasillas, te pierdes lo mejor de ellos, ¿no? Sí. A ti de todo lo que has leído de San Agustín, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Cómo lo resumirías? Bueno, pues lo vamos a ver cuando lleguemos al apartado del núcleo del pensamiento de San Agustín. Ok. Los dos ejes, eso es lo que más me ha llamado la atención. Bien, San Agustín salió de Cartago hacia Roma en un momento dado. En Roma sacó la plaza, la cátedra, para ser profesor de retórica. O sea, era una lumbrera, era catedrático de retórica, gramática, poesía, aritmética, física, astrología. O sea, tenía una cabeza y una oratoria tremenda. Claro, yo he pensado, bueno, a este diría el señor, bueno, este es un fichaje, o sea, este es como San Pablo, este no se me puede ir para el otro bando, te lo tengo que traer para mi equipo porque este tío es un monstruo. Un galáctico. Claro, entonces, pues igual que San Pablo era un fenómeno, lo tenía todo, pero que estaba en el bando equivocado. Pues con San Agustín sucedió algo muy parecido. Y quiero además, lo iba a citar al final de la catequesis, pero como no lo tengo escrito y no quiero que se me olvide, eh, vamos a hacer un brevísimo homenaje, como no podía ser de otra manera, a nuestra Madre, a la Virgen María, porque San Pablo
no la nombra prácticamente, solamente dice que Jesús nació de mujer. San Agustín tampoco prácticamente la nombra. No porque no creyeran en ella, evidentemente, pero es que, ¿cómo se nota que no era el tiempo de María todavía? Ujú. Nosotros tenemos mucho más conocimiento, mucho más sentimiento mariano y muchas más profecías, muchas más apariciones. La mariología ha sido desarrollada, tenemos los dogmas y ellos no tenían esa enorme suerte que tenemos nosotros. Es que Dios sabe perfectamente cuándo aparece cada uno en escena, porque San Pablo era del siglo I, San Agustín del cuarto, quinto, y, por ejemplo, pues San Juan Pablo II del 20 o del 21. Claro, nada es casual para Dios, nada, ni para su madre. En Milán, San Agustín, pues tomó otra decisión dura, rompió la relación mantenida desde hacía 13 años con la madre de su hijo. Ahí, pues, él es muy discreto al contar aquello, sufrió mucho, es normal, era una mujer a la que estaba unido desde hacía 13 años. Pero Santa Mónica y él mismo se dieron cuenta de que si elige el camino de Cristo, seguramente esa mujer diría, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Que te vas a hacer cristiano ahora? ¿Que dices tú que hay que vivir aquí como un monje? Pero ¿esto a qué viene? En fin, ella seguramente no querría que tomara ese camino, hubiera preferido que tomara el camino de ser profesor de la cátedra de retórica en Milán y vivir de una forma más desahogada y menos mística, porque San Agustín era un místico. Bien, una vez que bueno, ya en Milán terminó de abandonar el maniqueísmo, una herejía, él toda su vida peleó contra las herejías, oyó la prédica de San Ambrosio, obispo de Milán, y ahí terminó de convencerse. Nuestra capacidad para amar, nuestra libertad, eso es en lo que el hombre se parece a Dios. Pero estas palabras también tienen otro significado. Pensad en los ríos de las montañas. Cuando encuentran un obstáculo, se hacen más fuertes, superan dicho obstáculo y se precipitan incluso más violentamente. Lo mismo sucede con nuestros deseos. Cuando son obstruidos por las leyes, se hacen más fuertes y se precipitan hacia el mal, hacia la muerte. Incluso en este sentido, la letra, o mejor, la ley, mata. Pero Dios también nos ha dado su espíritu, y su espíritu da vida. El espíritu guía nuestros deseos, nos hace que amemos el bien y nos hace libres. Hacemos una pequeña cuña. Qué importantísimo es que los obispos prediquen bien, prediquen la verdad. Sí. Si no son ellos, ¿quién va a ser? Si no, para que los suyos, sus párrocos y su pueblo, pues tomen nota. Y nunca ha sido fácil, vamos, digo yo, predicar la verdad nunca Sí. jamás ha sido fácil, nunca. Entonces San Ujú. Ambrosio, pues era un gran predicador, bueno, uno de los 4 doctores de Occidente, San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo, quien tradujo la Biblia, y San Gregorio Magno, menudo cuarteto. Sí. Bueno, también decidió retirarse con sus amigos para prepararse para el bautismo. Le dio una importancia tremenda a la preparación para el bautismo, además de que en esa época solamente se bautizaba una vez al año. Fue muy bien preparado para el bautismo, recibió de mano de San Ambrosio los 3 sacramentos de iniciación en la Pascua del año 387, con 32 años. Tardíamente amé a Dios, a la belleza tan anciana y tan nueva. Tardíamente amé a Dios. Me habló alto y me forzó a abandonar mi sordera. Dios brilló y disipó mi ceguera. Exhaló fragancias y creció en mi corazón. Amén. Y ahora me arrodillo ante ti. Lo supe. Tuve hambre y sed. Dios me tocó y me trajo la paz. Decidió regresar a África. Él era africano, él sabía que tenía que hacer mucho por África, por su tierra. Y
de vuelta a África, haciendo parada en el puerto de Ostia Tiberina, mantuvo una conversación que quedará para los anales de la literatura mística con su Santa Madre, y ahí ya murió Santa Mónica. Era como ya que Santa Mónica ya había hecho su labor. He hablado con el patrón. Partiremos en 3 días. Siempre quise ser enterrada en mi tierra, en África. No es el momento de pensar en eso, madre. Tienes razón, ya no importa. Entiérrame donde quieras, incluso aquí. Solo hay una cosa que siempre deseé, por la que siempre he vivido. Verte bautizado antes de morir. Dame tu mano. No hay ninguna necesidad de tener miedo. Escucha al silencio. Nuestra vida es como una concha, frágil, temporal. Pero hay algo que vive dentro de nosotros, que no es frágil y es atemporal. Ya estamos viviendo una vida eterna, hijo mío. Y ella no volvió a África. Está enterrada en el puerto de Ostia Tiberina. San Agustín, después de la muerte de su madre, volvió a Roma, terminó de formarse, porque aunque ya estaba bautizado, pero tenía que aprender bastante de la fe católica, y regresó al norte de África. Y de allí ya no salió más en su vida. Fue a Tagaste, a su ciudad, y de ahí se trasladó a Hipona, que era más importante. En Hipona fue ordenado sacerdote por Valerio. Valerio era un hombre que necesitaba ayuda, no conocía bien el latín, él era más bien de la parte de griego, y por aclamación popular, cuando él pidió un sacerdote, el pueblo aclamó a Agustín, y pues bueno, antes se hacían así las cosas, ¿no? Y Valerio ordenó sacerdote a Agustín. Unos años después lo nombró obispo auxiliar, precisamente para que no se lo llevaran a ningún sitio, y cuando ya falleció Valerio, pues a la edad de los 43 años, San Agustín quedó como obispo titular de la diócesis de Hipona. Voy a enseñar una pintura brevemente. Aquí vemos al obispo con su báculo sosteniendo la ciudad de Dios. San Agustín, obispo. Bien, pues y hasta su muerte, a los 75 años, pues desarrolló una tarea ingente, era un luchador nato, luchador de la fe, libró el buen combate, sufrió mucho al final de su vida porque él pues presenció de primera mano la caída, el primer final de Roma. Puedes leer, Arturo, si quieres, este breve resumen que hemos hecho sobre los finales de Roma. La Roma del siglo V y la Roma del XXI, que estamos muy cercanos a ver el segundo final de Roma. San Agustín vivió en la decadencia de Roma, rodeada y asaltada por los enemigos de la Iglesia, porque esa Roma era oficialmente cristiana, pero en ella cohabitaban el paganismo, herejías, idolatrías, y había divisiones internas entre sus jefes. Esa Roma había colapsado y una vez hecha oficialmente cristiana ya no daba más de sí como institución civil encargada de la evangelización de los pueblos bárbaros, cuya evangelización corrió a cargo de instituciones monásticas y de movimientos suscitados por el Espíritu Santo en concilios ecuménicos y doctrinales. Ese fue el primer final de Roma, al que se hace referencia en el título de esta catequesis. En concreto, Roma fue saqueada y devastada por los godos de Alarico en el año 410 y el norte de África fue cercado por los alanos en el año 429,
quienes tras la muerte de Agustín invadieron las provincias romanas africanas. San Agustín vivió esa decadencia en su ancianidad, casi en su lecho de muerte en Hipona en el año 430. San Agustín supo perseverar en la fe con obras y sin perder la esperanza en medio de aquella sociedad corrupta e idólatra. El segundo final también está muy próximo para la Roma actual, sede de la Iglesia Oficial Vaticana. A la beata Elena Aiello le fue revelado que durante la Segunda Guerra Mundial Roma no fue prácticamente dañada porque era la sede de su vicario, por lo que concluimos que cuando el vicario de Cristo, el Papa Benedicto XVI, ya no esté en Roma, se dará cumplimiento a su destrucción por haberse vuelto traidora a Cristo y a su Iglesia, según las profecías y revelaciones de varios santos y beatos, como San Maximiliano Kolbe, San Roberto Bellarmino, Bruno Cornacchiola, vidente de las apariciones de Trefontán en Roma, San Juan Bosco y la beata Isabel Canori Mora. Pues sí, a pesar de que San Agustín presenció tan de cerca el primer final de Roma, él no creía que la segunda venida del Señor estuviese cerca, sino que la situaba para un tiempo futuro, porque aún no se daban todas las condiciones, la predicación por todo el orbe del Evangelio, la gran apostasía y la aparición del Anticristo una vez retirado el obstáculo que impide su aparición, el vicario de Cristo. Él veía el primer final de Roma como un castigo por sus pecados. Es que Dios, cuando el ser humano se desvía, se aparta y acumula montañas de pecados, pues Dios puede mandar castigos, como en la época de Noé o como en Sodoma y Gomorra, y también puede permitir, lo permite ¿por qué? Porque cuando el misterio de bondad o el misterio de la encarnación se retira, retrocede, flojea, el enemigo avanza. Avanza de tal manera que se pueden suceder, pues yo aquí he hecho memoria, pues tanto las guerras de religiones que provocó el cisma luterano, con tantísimos muertos, esa fue la guerra de los 30 años, que fue terrorífica. Bueno, pues otro tipo de guerras y de invasiones como fruto de los pecados. Y es lo que le va a suceder a la Roma actual. San Agustín acertó. Lo que le sucedió al Imperio Romano fue motivo de sus castigos. No fue, como decían sus contemporáneos, desde que se rinde culto y se permite la religión del Galileo que fue crucificado entre dos malhechores, todo es una desgracia para nosotros. Echaban la culpa a los cristianos, ¿no? Qué original, ¿verdad? Si es que eso de echarle la culpa a los cristianos es más viejo que, vamos, lleva 2000 años esa táctica. Bueno, pues la Roma... Sí. No, que quería decir lo que tú has dicho en otra ocasión, lo del tipo y el antitipo, que también como ocurrió con la ciudad de las 7 colinas, con lo que ocurrió en Jerusalén, pues ocurrirá en la ciudad de las 7 colinas, en Roma. Claro que sucederá, por supuesto. Es que en esta Roma actual tenemos que hacer una triste memoria de lo que ha pasado en la época del pontificado falso de Bergoglio. A ver, ejemplos de apostasía. He citado varios. La erección de una estatua a Lutero, condenado por el Concilio de Trento, concilio dogmático. Bueno, pues ahí tiene su estatua, el hereje. La introducción... Sí. Recientemente volvió a darle la bienvenida. Sí, claro. Si es que el luterano, bueno, yo que no sé ni lo que es. Desde luego, cristiano no es. Ya no digo que no sea católico, es que no es ni cristiano. Se introdujeron los demonios en la Basílica de San Pedro en el Sínodo Amazónico. Y por si fuera poco, durante 6 meses, coincidiendo con el Sínodo Amazónico, hasta la Pascua, entre el final del Sínodo y la Pascua del 20, se tuvo expuesto en el Coliseo de Roma, que depende del Vaticano, al demonio Moloch. Al demonio se le ofrecen los niños abortados y los... Sí. O sea, pues eso lo permitió, desde luego. Hombre, claro que lo permitió. Ahí no se hubiera permitido esa exposición porque depende del Vaticano. Bergoglio y los suyos permitieron que se erigiera que se expusiera la estatua al demonio Moloch. Eso es gravísimo. ¿Qué más hizo? Eso fue en el Coliseo, ¿verdad? Pero depende del Vaticano. Sí. Depende del Vaticano. El Día de la Inmaculada del año 2015, hace 6 años, se
menudo día, ¿no? En el Día de Nuestra Madre, que además este año también va a aprovechar para no ir. Con la Sí, excusa sí, sanitaria se quita de en medio, porque como no puede ni ver a la Virgen, le sí, tiene pánico, no es que ni la sí. mira. Hay escenas en las que no la mira, la estatua. Pues se proyectaron unas imágenes en un espectáculo audiovisual paganas de animales, el Día de la Inmaculada en el Vaticano. Sí. Bueno, los belenes espantosos del año 2020 y en este 2021, afeando el momento de la maternidad de María. Bueno, pues sí, por supuesto, el rayo que cayó el día de la renuncia, canónicamente inválida, pero válida como sede impedida de Benedicto, pues ahí cayó un rayo. Así es. La maldición sobre Roma, claro. Hombre, que le den un golpe de estado a tu vicario, eso no puede dejar indiferente a Dios, ¿verdad? Y Ujú. cayó un rayo. Ese día, sobre la cúpula del Vaticano, no había otro día y otro sitio, ¿verdad? Para que cayera el rayo. En fin. Sí, Pues bueno, también hay, bueno, hay más cosas, ¿no? Que han sucedido en el Vaticano. Hace 50 años, una misa negra, sí. el aula Pablo VI con forma de cabeza de serpiente, en fin. Es que Roma ha comprado, la Roma actual lleva comprando papeletas para el sorteo de la destrucción. Es que las tiene todas. Le va a tocar el Sí. premio. Va a Sí, desde tocar. luego el aula esa con la cabeza de la serpiente es dantesco, ¿eh? Es que es terrorífico cómo la Sí, sí, masonería eclesiástica lleva sí, acampando a sus anchas allí sí, décadas. sí. Bueno, tercer punto de la catequesis, rasgos, pensamiento y filosofía de San Agustín. Bueno, tenemos también que decir que todos los colaboradores de la Roma apóstata serán partícipes del juicio y de la destrucción de la Roma apóstata. ¿Eh? Unos más, otros menos, pero aquí va a pillar todo el mundo su ración. Bueno, personalidad de San Agustín. San Agustín era el hombre completo, modelo de moral, ejemplar, un filósofo, un sabio, un metafísico, un asceta y sobre todo un místico, maestro de oración humilde. Santa Teresa de Ávila, de la cual hicimos un programa el año pasado, maestra de oración, humilde y perseverante, leyó mucho a San Agustín. Yo como primero estudié a Santa Teresa de Ávila y ahora a San Agustín, pues ahora me he dado cuenta de que parece como que Santa Teresa copió cosas de San Agustín. Pero bueno, no es que lo copiara, sino que como el temario es el mismo, cada Claro. santo imparte, enseña a su manera, pero los dos son místicos. Pues fue influenciada por San Agustín. De hecho, hay enseñanzas de la Santa Doctora de Ávila, en concreto las de la vía iluminativa, cuarta, quinta morada, en las que ella vivió exactamente lo mismo que nos cuenta San Agustín. Esa experimentación del gozo, la paz, la alegría, la llama interior, esos éxtasis, lo mismo. Claro, dos místicos, el mismo Señor, pues la comunión de los santos. Claro. Lo mismo, efectivamente. Bueno, podemos enseñar brevemente algunas fotografías de San Agustín. San Agustín, aquí aparece el obispo triunfando sobre el demonio, Un poquito más atrás, más atrás. abajo en un rincón está el demonio y el obispo triunfante sobre las herejías. Este cuadro lo he titulado Triunfo sobre las herejías del demonio. Este cuadro convendría enviárselo a Bergoglio, allí al Vaticano, porque eso dice, no sé si voy a decir una herejía y tal, y se lo toma a risa lo de las herejías. Sí, O cuando le escriben una carta con las 7 herejías flagrantes, bueno, tiene mucha más, pero 7 que detectaron en Amoris Laetitia y obviamente ni las contesta, ¿no? ya, no, ya las contestará. El día del juicio final ya lo creo, Eso sí, Bergoglio. Vas a bueno, eso contestar. sí. Ese día la vas a contestar, Bergoglio. Mira, aquí en el jardín de Milán, Ujú. lloró amargamente y se convirtió. ¿Qué le sucedió en el jardín de Milán? Bueno, pues la puntilla ya que hizo que se convirtiera fue que su gran amigo Ponticiano le contó cómo unos humildes analfabetos siervos del emperador lo habían dejado todo y se habían hecho católicos. Y él, que intelectualmente estaba por las nubes en comparación a aquellos campesinos, se derrumbó y dijo, yo no soy capaz de hacer lo que hacen estos. Estos van a tener el premio, estos van a estar con Dios y yo no.
porque no terminaba de despegarse del maniqueísmo, de la concupiscencia de su carne, algunas ideas un poco heredadas de la astrología oriental. Sí. En definitiva, lo que él diría después, en la ciudad del hombre y la ciudad de Dios, el desprecio de sí mismo con tal de ganar a Dios, ¿no? Por el amor a Dios. Claro, y Porque ahí lo dejó todo claro. y abrió el libro de San Pablo y al azar y apareció la Sí. carta a los romanos y ahí en la que se hablaba de que se deje vuestro corazón de borracheras, que el espíritu venza la carne, en fin, y dijo, pues ya está, esto está para mí. Toma y lee, toma y lee. Toma y lee, efectivamente. El toma y lee. Mira, aquí San Agustín, que hizo unas grandes aportaciones sobre el dogma de la Santísima Trinidad, pues aquí está, Sí. por un lado, meditando sobre el dogma de la Santísima Trinidad, por otro lado, oficiando la misa al Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres mismas personas, bueno, las tres personas pero en un mismo Dios, el ángel señalando a la Sagrada Forma, que no aparece aquí en la foto, pero es lo más importante, se ha cortado la Sagrada Forma arriba, y su Santa Madre también. Es decir, esta pintura refleja el pensamiento de San Agustín sobre el dogma de la Santísima Trinidad. Hay una anécdota muy conocida, no la vamos a contar, sobre el dogma de la Santísima Trinidad. Y ya por último, esta me encanta. Aquí vemos a San Agustín iluminado por la luz de la fe y de la razón, perdón, y el corazón ardiente de caridad, pisando un libro de Pelagio, Fíjate. el hereje, El hereje, sí. con la pluma en la mano. Esta pintura resume muchísimo de la vida de San Agustín. La luz de la razón, el corazón ardiente, la fe que hace que se produzcan obras de amor. Bueno, sí, pues... sí, Agustín, cuán claro lo tenían los santos y la Iglesia y los papas, en fin, de que había que luchar contra el error, como tú siempre has dicho, que el error es lo peor que hay y contra los que están en la herejía, que están en el error, hay que corregirlos y no hay que escucharlos para aprender de ellos. ¿Cómo vas a aprender de los que están en el error? Hombre, es que San Agustín salvó a muchos de la condenación, porque en esa época había debates, se citaban con luz y taquígrafos y cada uno exponía sus argumentos. Bueno, pues él tumbaba a todos, pero no solamente porque tuviera mucho pico de oro, sino porque como tenía esa mente, estaba iluminado por el Espíritu Santo, esa oratoria, ese razonamiento, pues los dejaba desmantelados. Y la gente que seguía esos debates con mucha atención, duraban varios días, pues finalmente decían, pues yo me decanto por este, claro. Y sacaban multitudes del error. Claro. Lograba muchas conversiones, salvaba almas. Claro. Ahora, sin embargo, pues el error se enaltece el error, da igual 8 que 80, que cada uno piense lo que quiera. Fratelli tutti, sínodo de la sinodalidad. Sí. Bueno, nada, todo el mundo ahí en el fango del error, ¿no? En fin. Bueno, San Agustín también fue apóstol de la amistad, sentía por sus amigos el mismo amor que Cristo por sus apóstoles. También era la alegría, definida como ese gozo en la luz, porque el cristiano, aunque sea pecador, tiene un tesoro manchado, pero es un tesoro, la castidad. Nadie puede ser casto si Dios no se lo concede. Él eso lo sabía bien porque le gustaban mucho las mujeres, claro, y sabía que no podía vivir de esa manera, atendiendo a la carne. Como decía San Agustín, que toda la ciencia del cristiano consiste en saber que nada es y nada puede por sí solo. Pues es obvio, eso es una cosa que es obvia. Jesucristo lo dice, sin mí nada podéis. Claro. Entonces, él daba mucha importancia a la lucha contra las pasiones. Cuando vimos la encíclica de Deus Caritas Est, Benedicto explicaba cómo el eros tiene que purificarse para que el agape, que es ese amor de renuncia, llegue a plenitud. Teníamos los dos, eros y agape. Pero claro, la concupiscencia de la carne lo que hace es que ensucia el eros, por lo cual ya no hay ni eros ni agape. Bueno, igualito que la opinión de Bergoglio sobre que hay que hacer uniones civiles para la convivencia de parejas homosexuales. Hombre, pero si eso es... Porque, a ver, ¿alguien se puede creer que si se hace una unión civil para que una pareja homosexual conviva, no van a tener contacto carnal? ¿Se lo cree alguien eso? Yo no me lo creo. Yo no me lo creo, claro que no. Sí. Bueno, pues ya lo estás condenando.
Él ya ha dicho también en más de una ocasión que no hay que darle tanta importancia a los pecados de la carne. No, claro. Pues anda, Eso- que en la época en la que vivimos muchísimos se condenan, ya lo dijo la Virgen en Fátima. La paz, de la paz dio una definición insuperable. La definió como que es la tranquilidad del orden. Si no hay orden, no me hable usted de paz. Sí, Entonces, pero tiene que haber un orden cristiano, un orden moral, y entonces conseguiremos la paz. Pero, por ejemplo, lo que decíamos antes, uniones civiles para homosexuales, pero ¿cómo va a haber paz ahí? ¿Qué paz del corazón va a haber? Es imposible porque no hay orden. Se conculca el orden. Es un ejemplo, que parece que yo aquí la estoy tomando con los homosexuales y muchos más ejemplos que podríamos poner, ¿no? Y defendió siempre la necesidad de la lectura y el estudio de las fuentes del saber, del recogimiento para conocer la verdad. O sea, la verdad no te cae llovida del cielo. Tienes que buscarla, tienes que pelearla, tienes que afanarte, dedicarle tiempo. mm, Nadie ama lo que no conoce. Y si no le dedicas tiempo, ¿cómo lo vas a conocer? Hay sí, que ponerse a ello, manos a la obra. Bueno, sí. pensamiento de San Agustín. Después de ver los rasgos de su personalidad, vamos a ver algunos campos de su pensamiento. La penitencia, maestro en diseccionar lo que es la penitencia. A ver, igual que la lanza del soldado traspasó el corazón de Cristo y de ahí brotaron los sacramentos del agua y la sangre del costado de Cristo, tenemos que dejar que Cristo punce nuestro corazón. Si no punza nuestro corazón, es decir, si nosotros tratamos de curarnos a nosotros mismos las heridas, o peor aún, de ocultarlas y Ujú, venderlas, se van a pudrir. sí. Así no se curan. Tenemos que descubrirlas para que el divino médico las sane. Pero para eso tenemos que llorar, tenemos que confiar en él, arrepentirnos y luchar para mudar de vida y hacer penitencia, porque, decía San Agustín, de la penitencia surge la mudanza en las costumbres. Claro, si no haces penitencia, si no te mortificas, ¿cómo vas a mudar las costumbres? Seguirás haciendo lo mismo, tienes que luchar contra ti mismo. Y es un sacramento de cruz, sacramento de alegría. En la sábana santa, eso no lo dice San Agustín, claro, pero el análisis hematológico de la sábana santa nos ha demostrado que ese hombre crucificado fue llevado al límite del dolor, de la asfixia y de la sed. Bueno, que son parámetros que se pueden medir en la sangre, por lo visto, ¿no? ¿Sabes? Cuando una persona pues, ha sufrido muchísimo dolor, que está muerta de sed y no tiene oxígeno. Pues claro, de ahí viene la redención, el perdón de nuestros pecados. Así que mm, Dios nos da gratis esa gracia, pero a Él no le salió gratis. No. Nosotros tenemos que colaborar, poner nuestra voluntad, como decía Santa Teresa, una determinada determinación, porque a veces, como decía yo antes, hablar de Santa Teresa y hablar de San Agustín es lo mismo, para que con esa determinada determinación el divino médico nos sane. Y luego comentar otra cosa, Agustín, estabas hablando de la penitencia en ese audio que me pasaste para que escuchara de las 10 vírgenes, referido a todas estas reflexiones de San Agustín. El padre Ansaldi lo lee y ahí yo escuchaba pues esto que siempre he pensado, claro que hay que recordar que el amor de Dios y su misericordia es infinita, pero ojo al dato, lo es y no lo es. Es decir, sí es infinita, pero para el hombre, cuando muere, ya ahí termina y entra en el terreno de la justicia. Y por eso decía en esas reflexiones que tiene que procurar hacer penitencia como las vírgenes sensatas, hacer la penitencia antes de morir, porque si no, si eres como las necias que pretendes hacer penitencia después, te vas a encontrar con la puerta cerrada y no vas a poder pasar al banquete. Sí, la parábola de las 10 vírgenes, que es muy escatológica, que habla de la segunda venida del Señor, la vamos a tratar al final de la catequesis y efectivamente es una parábola que nos llama a la penitencia. Pero ahora, la fe, según San Agustín, decía, para quien quiere creer tengo 1000 razones, pero para quien no quiere creer no tengo ninguna. Él se pasó más de la mitad de su vida luchando contra los herejes, pelagianos, maniqueos, donatistas, arrianos. No vamos a entrar ahora porque nos alargaríamos a decir en qué consistían esas herejías. Sobre la predestinación, San Agustín
trabajó mucho para explicar la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. Importantísimo. Porque dicen, bueno, si Dios ya sabe si me voy a salvar o me voy a condenar, pues entonces, como los protestantes, ya para que voy a esforzarme, ¿no? Ya estoy en su mano. No. Eso es. Conozco yo el hijo de una católica muy buena que me lo estuvo diciendo él a mí, me estuvo diciendo en una charla con él, me dice, si Dios lo sabe todo, vive en el eterno presente y lo sabe todo, entonces él sabe si yo me voy a condenar o me voy a salvar. Entonces, ¿yo para qué voy a hacer nada? Claro. Caen en ese error, en esa soberbia. Sí, para seguir pecando. Y los protestantes usaron a San Agustín para introducir el concepto de gracia eficaz, es un concepto falso, herético, con lo que dice que si tú recibes esa gracia eficaz, entonces ya no pecas. O sea, caen en la predestinación. Y si no la recibes, sí pecas. En fin. Bueno, sí, Dios lo que no es predestina para la condenación. A Dios no predestina la condenación a nadie. El que se condena voluntariamente. Eso es lo que hay que tener claro. Entonces uno tiene que poner de su parte, claro, a la gracia. Sí. Y además, bueno, haciendo una pequeña cuña, el año pasado hicimos en noviembre el programa sobre el Tratado del Purgatorio de Santa Catarina de Génova, y ella explica perfectamente que son las almas las que ellas van a donde les corresponde. Porque siempre nosotros pensamos, y Dios me manda al infierno, bueno, sí, o Dios me manda al purgatorio, pero es que es el alma la que va. Es decir, ¿por qué lo digo? Porque no le puedes decir a Dios, es que tú me has mandado, tú... No. La metodología de Dios es tan perfecta y su justicia es tan perfecta que al final nadie le va a poder echar la culpa a nadie, ni a otro, ni a Dios, ni a nadie. Es uno mismo. Entonces, si voy al cielo, es porque, bueno, mi destino es el cielo, y si no voy es porque no lo es. Y no puedes poner excusas de ningún tipo. Bueno, la búsqueda del conocimiento, la verdad y de la felicidad. Bueno, pues nadie puede decir sin mentir que no quiere ser feliz. Sí. Pero el mundo miente mucho, el mundo promete felicidad y facilidad, y la felicidad es el conocimiento de Dios. Eso es, estar en la verdad. Sí. Si no, no tienes felicidad. La mayoría de la gente dice, quiero ser feliz, pero bueno, se refieren a una felicidad falsa, porque esa felicidad es efímera, es mundana, dura lo que dura. No es una verdadera felicidad. Sí, una felicidad fuera de Dios es imposible, por tanto, una felicidad en pecado es imposible. Claro, son muy felices, ¿no? Todos que vivan en pecado. Bueno, a los ojos del mundo, claro, pero es que lo que cuenta es a los ojos de Dios, no a los ojos del mundo. La oración, maestro de oración. Pues San Agustín nos enseña que tenemos que hacer oración para que sea eficaz en el mediador, con el mediador y hacia el mediador, porque si estamos en Cristo, Él es a la vez el que pide y el que concede. O sea, qué idea más sencilla, pero más importante. Si estamos apartados de Cristo, ¿nos puede escuchar Dios? Bueno, a lo mejor nos puede escuchar, pero yo una vez escuché a un sacerdote americano que decía que es como si tú estás en tu casa y te llama alguien a quien no conoces y te pide alimento de noche. A lo mejor se lo das, pero ¿cómo va a ser lo mismo que si es tu hijo? ¿Quién te lo pide? ¿A quién conoces? No es lo mismo. Entonces, el que está en pecado y reza, hombre, no es que haga mal, pero la eficacia, según Agustín, en fin, eso le puede llevar a salir del pecado. Pero de entrada, orar en pecado mortal no es eficaz, claro que no. Fue un maestro explicando el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro está todo, porque se habla de amor a Dios, de amor al prójimo y de amor a nosotros mismos. Y yo me he acordado de cómo el gran teólogo moralista español Fray Antonio Rollo Marín explicaba mejor que nadie el Padre Nuestro. Pues San Agustín igual. No somos conscientes de la riqueza de esa oración. Es una oración dada por Dios. Es inmensa. Otros campos donde el legado de San Agustín es eterno. Bueno, brevemente, solamente vamos a nombrar que la creación, la Santísima Trinidad, la inmortalidad del alma, la libertad del hombre, la teoría de la gracia, el mal, el pecado original, el castigo, el bautismo, todos esos campos que han sido el soporte de la teología de 8 siglos. Él los desarrolló extensísimamente, con una lucidez y una
o sea, además es que se nota normalmente cuando alguien habla de estas cosas y dice la verdad, es que se le nota, porque ponerlo todo y mentir y que no se te note es muy difícil, ¿sabes? Porque Sí. como está el Espíritu Santo, no puedes mentir, pero que parezca que es verdad y que el Espíritu Santo te ayude. Entonces, eso les pasaba a San Agustín. Bueno, vamos ahora al núcleo de la filosofía agustiniana. A ver, esto es un poco de mi interpretación, ¿no? La interpretación que yo hago. Me preguntabas antes, bueno, Agustín, ¿y tú qué destacarías de todo lo que has leído de San Agustín? A ver, lo voy a explicar de la siguiente manera, según mi humilde entendimiento. San Agustín fue maestro en dejar claro que el ser humano tiene que estar atravesado por dos líneas. Una línea es la línea que recorre la eternidad y la temporalidad. Somos temporales porque estamos en este mundo, pero tenemos que tener sobrenaturalidad para ser eternos. O sea, somos temporales, pero sin perder de vista que nuestra alma es eterna. Esa línea la desarrolló magistralmente San Agustín. Y la otra línea, que también atraviesa toda la esencia del hombre, cuerpo, mente, alma, es la de pasar de lo inmanente, de lo interior del hombre, un poco el conócete a ti mismo, de ahí se notaba que bebió en las fuentes de Platón, a trascender y conocer a Dios. Será un conocimiento que nunca jamás será completo. Nunca dirás, ya me conozco a mí mismo al 100% y ya conozco a Dios al 100%, ¿no? Nunca terminarás realmente, ni de conocerte a ti mismo ni de abarcar a Dios. Pero ese doble movimiento, eternidad, temporalidad, inmanente, trascendente, esa doble diagonal es la que cuando atraviesa la esencia del ser humano, así avanza el ser humano, así vive en plenitud. En equilibrio. En un equilibrio perfecto y va hacia Dios. Yo no he podido acordarme de la doble línea del demonio, que no voy a explicar mucho porque estamos en YouTube. Una, la del nuevo orden mundial y su pandemia y su... No, en fin, esa es una línea, que la gente está en esa línea, y la otra línea, la de la falsa iglesia. Entonces, esas dos líneas son las que atraviesan el cuerpo y el alma de muchos cristianos. Pues ya me dirás. O sea, hay que salir de ahí, salir de esas dos líneas, porque son dos líneas de muerte. Eso yo lo he definido como que son dos alfiles de muerte. Y sí. como te pongas en el tablero despejado en esas diagonales, te van a freír. Y el ejemplo de los alfiles, además me gusta porque aparentemente si uno va por una casilla de un color y otro de otra, parece que no se tocan y no tienen nada que ver, pero trabajan en equipo. Entonces, tenemos que el cristiano estar en las líneas de actuación y de oración y de sentimiento y de vida y de pensamiento de San Agustín. Repito, eternidad, temporalidad. Bueno, aquí parece que estoy bendiciendo a la audiencia. Y la inmanencia y la trascendencia. Nosotros mismos y Dios. Y salirse de otras líneas de pensamiento. Bueno, ya no digamos el que pasa de todo y se echa en manos de filosofías, de meditaciones. Sí. Bueno, ya vamos. New Age. Sí, bueno, eso ya, bueno, ¿qué dirían San Agustín y Santa Teresa si oyeran hablar de la nueva era y del Reiki? Sí, No sé. o de tantísimas clases de Yoga cristiano, ¿no? Que dicen, sí. de sexualidad y de todo eso. Sí. En fin, era doctor de la gracia, decía, creer es asentir y seguir pensando. Unía la fe y la razón, como hemos visto en la pintura de antes. Él pensaba mucho, no paraba, era una mente. Yo creo que si en la época de San Agustín hubieran existido la tomografía axial computerizada o los pulsos electromagnéticos para ver la actividad neuronal de su cerebro, no, ahí hubiera salido una actividad frenética. La razón es un filtro que hay que interponer entre lo verdadero y lo falso. Pero ojo dónde se pone el filtro. El filtro se pone entre lo verdadero y lo falso, no donde a mí se me ocurra para colar una cosa y otra no. O sea, que la razón es un filtro, él la definía así, ¿no? Tiene que estar trabajando activo, esto sí, esto no. O sea, hay que decidir. Como empieces a dejar fuera lo bueno y a colar lo malo, el daño
Es tremendo. Dice, hay que creer en lo que es verdadero, aunque no se entienda. Claro. La fe es necesaria para caminar a tientas. Eso de, es que no lo entiendo, no tengo Claro. fe. Pero ¿cómo vas a entender el dogma de la Santísima Trinidad, de la encarnación del Verbo? Nadie te está Claro, pidiendo que entiendas eso, pero tienes claro. que creerlo. Tienes que creerlo, porque si no lo crees, ya tú mismo ya te quedas fuera. Hay que tener Sí, fe. Y además de la fe y de la razón es imprescindible el amor, tener la voluntad de amar. sí. Claro, San Pablo a los Corintios, si no tengo caridad, pues nada soy, ¿no? Que sepa muchísimo. Eh, Aunque tenga fe como para mover montañas. claro, y las fuerzas que impulsan al hombre a ese conocimiento de Dios, a esa verdad y a esa felicidad, son las virtudes teologales que provienen de Dios. Y luego nosotros cooperamos a la gracia con nuestro esfuerzo para ese movimiento interior hacia mí mismo, exterior hacia Dios, para vivir en la temporalidad de mi mundo, pero mirando en la eternidad. San Agustín ponía el ejemplo magistral de un río. En un río, estamos en el río del tiempo. Pasan generaciones, familias, imperios, y no queda nada de ellos. Y él pensaba, bueno, ¿y yo qué pasa? Yo, como soy un hombre, soy temporal, he nacido y sé que moriré, estoy en el río de la vida. Pero yo quiero ser eterno, quiero llegar a la orilla para ser eterno. ¿Cómo lo hago? Si estoy no puedo evitar que pase el tiempo, ¿no? Eso no, nadie lo puede hacer. No puedo evitar morirme. Pero ¿cómo puedo hacer para ser eterno, que es lo que yo quiero? Y, como no podía ser de otra manera, la respuesta está en Cristo. Cristo, que es eterno, se hizo temporal para que nosotros, siendo temporales, en Él seamos eternos. Así es. Para que donde esté Cristo con su Padre, nosotros estemos. Claro, por eso dice Cristo en el Evangelio de San Juan que Él es la vid, nosotros los sarmientos, y que todo el que no esté injertado en Él, pues no sirve para nada más que para ser echado al fuego. Pues sí. Así es. Las herejías son movimientos dinámicos. Ya que hablamos de la corriente de ese río, pues estamos en el río de la vida y ahí hay de todo, bueno, malo, hay remolinos, pero tenemos que luchar contra las herejías. El que diga que no hace nada va a ser arrastrado. Por eso no, a mí esto de lo que está pasando con la Iglesia Vaticana, yo me quedo al margen. Hay que obedecer. No, lo que está de moda es hay que obedecer. Yo, mientras obedezca a mi obispo, no me equivoco. Esto está a la orden del día. Sí, pero eso es ser muy cómodo, eso es no hacer nada. Eso es no luchar contra las herejías. Entonces, también hubo muchos obispos en la época de Agustín que eran herejes. A ver, eran cristianos, pero eran herejes. Los donatistas, los arrianos, los pelagianos, a ver, o sea, mucho cuidado, que parece que esto de que nunca ha habido obispos herejes, esto es muy antiguo. Es que a mí me decían, el fin de semana pasado me decía una persona, me decía, yo, cuando me presente delante del Señor, le diré, él verá que yo he sido fiel a mi obispo y no me podrá echar nada en cara. Pues sí, claro que le podrá echar, porque el Señor ya nos ha advertido desde Zacarías de un mal pastor. Luego vamos a hablar del mal pastor. Bien, escritos de San Agustín. San Agustín, este es el punto cuarto de la catequesis. Simplemente vamos a decir que San Agustín siempre tuvo un interlocutor. Él, como maestro, siempre hablaba con alguien, o con Dios, o con el prójimo. Fue un prolijo escritor. Bueno, tuvo muchísimas obras de carácter filosófico, apologético, dogmático. Bueno, es que San Agustín da para 3 años de teología. Vamos, estoy convencido, ¿no? Entonces hoy, claro, en 1 hora y pico, obras morales, pastorales, polémicas, exegéticas, monásticas. ¿Qué legado? Es un legado de, como decía Dios, yo me he acordado de, no acumuléis tesoros aquí en la tierra donde la polilla la corroe. Él acumuló tesoros en el cielo. Él nos ha dejado un legado que es totalmente actual. Es el precursor, además, de la filosofía de la historia. En la obra magna, La ciudad de Dios, sus 2 obras principales son las Confesiones, son una obra maestra de la literatura, donde alaba, da gracias a Dios por haber salido del lodazal de sus pecados, pide perdón, expone que es mendigo de la gracia. Y la otra obra magna es La ciudad de Dios, que es el tratado
de la filosofía de la historia, escrito después de que Roma fuera saqueada y destruida por los vándalos de Alarico en el año 410, cuando entraron por la vía sacra, y aquello fue terrible, aquellos 3 días, ¿no? Y un par de años después, pues le encargaron a Agustín que escribiera, que defendiera un poco el cristianismo, porque claro, decían, esto no ha pasado por ser cristianos, estamos aquí como que somos muy buenos, por culpa de los cristianos, mira lo que nos han hecho, con lo que hemos sido nosotros. Y Sí. entonces en la ciudad de Dios, San Agustín se encargó de poner en su sitio al paganismo, a los dioses romanos, al pecado, y ahí dejó muy claro que lo que le sucede a los hombres no podemos culpar a Dios, que es culpa nuestra, vamos. Claro. Que tenemos que preocuparnos de lo que de nosotros dependa, no de un golpe de suerte y de que no vengan los malos a hacerme daño. Bueno, que muchas veces rezamos de esa manera, pero nosotros tenemos primero que hacer nuestra parte, en fin. Solamente vamos a nombrar un párrafo histórico de la ciudad de Dios. ¿Lo puedes leer, Arturo? 2 amores fundaron 2 ciudades, a saber, el amor propio hasta el desprecio de Dios, la terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí propio, la celestial. La primera se gloria en sí misma y la segunda en Dios, porque aquella busca la gloria de los hombres y ésta tiene por máxima gloria a Dios, testigo de su conciencia. Aquella se engría en su gloria, en aquella sus príncipes y las naciones avasalladas se ven bajo el yugo de la concupiscencia de dominio, y en ésta sirven en mutua caridad, los gobernantes aconsejando y los súbditos obedeciendo. Aquella ama su propia fuerza en sus potentados, y ésta dice a su Dios, a ti he de amarte, Señor, que eres mi fortaleza. Salmo 17.2. Por eso, en la ciudad terrena, sus sabios, que viven según el hombre, no han buscado más que los bienes del cuerpo, no los del alma, no los de ambos. Creyéndose sabios, es decir, engallados en su propia sabiduría a exigencias de su soberbia, se hicieron necios. En la ciudad celestial, en cambio, no hay sabiduría humana, sino piedad, que funda el culto legítimo al Dios verdadero, en espera de un premio en la sociedad de los santos, de hombres y ángeles, con el fin de que Dios sea todo en todas las cosas. 1 Corintios 15:28. Pues sí, este texto de la ciudad de Dios fue usado por el Papa León XIII en 1884 en su encíclica Humanus Genus contra la masonería. De ahí proviene el liberalismo y cuánto político liberal hay que se dice cristiano, de esto ya hemos hablado en otros programas. Y bueno, pues San Agustín filosofó, enseñó y razonó magistralmente, más que nadie, lo que son las 2 ciudades. Pero esas 2 ciudades están entreveradas, no es que sean 2 ciudades físicas a 150 kilómetros, una está aquí y otra allí. Dentro de la ciudad de Dios puede haber gente mala, agentes de iniquidad, por ejemplo, Martín Lutero. Y dentro de la ciudad del hombre puede haber hombres píos, hombres santos, por ejemplo, Lot. Por eso fue sacado de Sodoma antes de que Dios pues destruyera esas ciudades. Bueno, y ya llegamos al punto quinto de la catequesis. Es la parábola de las 10 vírgenes, Mateo del capítulo 25, versículos del 1 al 13. Bueno, pues esta parábola, que es una profecía, el Señor era profeta, o sea, para todos estos modernistas que reniegan de las profecías y de la escatología, a ver, nuestro Señor también era profeta. Y de hecho, algunas parábolas eran de carácter marcadamente profético, como esta. Recordamos al gran Leonardo Castellani, toda profecía tiene varias características, una de ellas es que se refiere a un suceso cercano, el tipo, y a uno lejano, antitipo. Pues la parábola de las 10 vírgenes, el suceso cercano, por definición, es nuestra muerte. Porque, aunque seamos jóvenes, pero lo tenemos que considerar un suceso cercano. Y el suceso lejano es la segunda venida del Señor. Entonces, el Señor, en su pedagogía perfecta, con esta parábola de las 10 vírgenes, con la ayuda de San Agustín, que lo explica de maravilla, yo lo aprendí del padre Ansaldi, porque, perdón, que la refirió basándose en un estudio de otro sacerdote,
si esta parábola no la interpretamos bien, pues nos quedamos con una conclusión muy pobre, ¿no? Que 5 eran buenas, 5 eran malas, 5 se salvaron, 5 no, y que hay que ser bueno. Pero no, es muy pobre esa explicación. Tiene una riqueza enorme, una cantidad de elementos que vamos a ir uno a uno diseccionando y explicando. Porque San Agustín, al explicar esta parábola, viene que ni al pelo, porque el suceso, para nosotros, el suceso cercano, igual que para San Agustín o para cualquier persona, el suceso cercano, el tipo, es su muerte. Pero el suceso lejano, el tipo, perdón, el antitipo que es el lejano, estamos convencidos que para nosotros también es cercano, o sea, que es la venida del Señor. O sea que para nosotros es más importante todavía en estos tiempos, o muy a tener en cuenta los dos aspectos. Porque todo el mundo sabe, lo piensa un poco, sí, me voy a morir. Bueno, viven como si no lo supieran. Pero de lo que ya nadie habla es de que el Señor va a volver. ¿Y qué va a pasar cuando vuelva? Y cómo nos va a juzgar, por qué se nos va a preguntar, cómo va a ser el examen, si vamos a aprobar, si vamos a suspender y por qué vamos a aprobar o por qué vamos a suspender. Porque aquí no hay un sorteo. Aquí todo lo hace todo con peso y medida. Bueno, pues salvarse no es una lotería. El que te creó sin ti, dice San Agustín, no te salvará sin ti. No, pero yo he querido subrayar aquí que para la segunda venida del Señor, San Agustín nos explica las exigentes condiciones, que son exigentes realmente, que tenemos que cumplir, que con la gracia de Dios todo se puede, pero que son exigentes para participar de su gloria y entrar al banquete eterno, como las 5 vírgenes prudentes que cumplieron esas exigentes condiciones y participan de la bienaventuranza eterna. Y las que se quedaron fuera, aparentemente lo habían hecho bien, pero resulta que como no cumplieron con lo principal, que es la caridad, se quedaron fuera. Bueno, puedes leer la parábola y ahora procedemos a explicarla, ¿vale? Sí. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: «Ya está aquí el novio, salid a su encuentro». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes replicaron: «No, no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los mercaderes y os lo compréis». Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora». Pues sí, vamos a ver los elementos esenciales que hemos entresacado de esta parábola y lo vamos a ir comentando uno a uno de manera alterna, Arturo y yo. El primer elemento, Arturo. La boda del Señor por su bautismo lo hizo posible, y por comer su cuerpo y beber su sangre nos haremos sarmientos de él, que es la verdadera vid, u ovejas de su redil, como buen pastor. Pues sí, estamos invitados a la boda, estamos llamados a la boda, porque somos bautizados y esa unión con Cristo en la Eucaristía tiene que llegar a plenitud. Otro elemento, la novia y los amigos del novio. Bueno, pues ¿quiénes son los que van a entrar a la boda del Señor, a la fiesta, a la bienaventuranza eterna? Se puede ver que la Iglesia es la novia, el Señor se ausentó, está con nosotros en la Eucaristía, por supuesto, y cada vez que amamos al prójimo, pero su ascensión sucedió hace 2000 años y volverá a por su esposa. También podemos considerar que los amigos del novio somos cada uno de nosotros, individualmente, ¿no? Los que también entran, la novia entraría a desposarse y los amigos del novio entrarían a participar del banquete y de la alegría.
O sea, que nosotros nos podemos ver tanto como novia, como parte de la novia, que es la esposa mística de Cristo, como los amigos del novio. La virginidad. La virginidad. Todos hemos de ser vírgenes de corazón. Pues sí, no todos están llamados a la virginidad del cuerpo, pero incluso, bueno, los matrimonios, los casados también tienen que ser vírgenes de corazón y también de cuerpo muchas veces, tienen que guardar la castidad a veces. Esa condición es muy importante, porque si en nuestro corazón, ya no solamente hablamos de impureza del cuerpo, ¿no? Si en nuestro corazón hay otro tipo de impurezas, hay malas hierbas, pues no somos dignos de unirnos con el Señor. Por eso la virginidad es tan preciada por el Señor, porque es un reflejo el cuerpo tiene que ser un reflejo de lo que hay dentro. Entonces todos estamos llamados a ser vírgenes de corazón. Los casados también, aunque no sean vírgenes de cuerpo, claro, evidentemente. Pero ese es el concepto. Tenemos que ser vírgenes de corazón para poder salir al encuentro del Señor. Las lámparas, ¿no? Las lámparas sí que son el corazón donde anidan los sentimientos. O sea, todos tenemos una lámpara. El corazón sería nuestra lámpara. Y aquí arde el aceite, en el corazón. Y vamos a ver el tipo de aceite, ¿no? Que tenemos dentro de nosotros, la luz. La luz son nuestras obras, lo que se genera en la lámpara, es decir, lo que sale del corazón. Claro, el corazón pues produce según lo que se queme dentro, ¿no? Si es la lámpara, pues y quemas un buen aceite, producirás buena luz, buenas obras. Pero si no, pues echará humo y serán malas obras. En fin, la luz es lo que sale, lo que tenemos que desprender nosotros, para además ser partícipes de la luz celestial. San Juan en su Evangelio al Hijo de Dios lo define como luz, al principio. Es uno de los símbolos, ¿no? Se puede ver a nuestro Señor como la luz. Pues tenemos que ser luz también con el Señor y no estar en tinieblas. La noche, la tiniebla, es lo contrario. Allí dice el Señor en el infierno, allí serán las tinieblas, allí no está la luz de Dios. Y el aceite es lo que produce la luz, que son las obras, los talentos y la caridad dada por Dios en las vírgenes prudentes, producen buen aceite, que a su vez produce buenas obras. Claro, nadie da lo que no tiene. Bueno, pues esa luz nos hace partícipes del Verbo eterno, como decía San Juan Evangelista. Pero las ideas del mundo, a ver, las vírgenes necias no eran impías, esto es importante. Es decir, aquí en esta parábola el Señor no está hablando de los asesinos, adúlteros, ladrones, homicidas, idólatras, mentirosos, no. No está hablando de esos. Está hablando de unas vírgenes, es decir, que guardan un buen aspecto, tienen en concreto, son vírgenes porque tienen la fe y la esperanza. Es decir, creen en el Señor y lo esperan. No son impías. A ojos del mundo no son impías, ni mucho menos. A ojos del mundo, las 10 vírgenes podríamos decir que son iguales, ¿no? Mira, 10 vírgenes. Claro. ¿Quién se da cuenta de quiénes son las suyas? El Señor. El resto de la ciudadanía no se da cuenta. Ya. Entonces, esas vírgenes necias producen un aceite, el aceite del mundo, dentro de su corazón no almacenan la caridad de Dios. No, almacenarán otro tipo de ideas, de pretensiones, de actuaciones que de cara al mundo pueden sonar bien. Es que ahora voy a llegar a donde yo quiero llegar. Pero ese aceite del mundo da una luz que se apagará para siempre con la muerte y que no podrá encenderse delante de Dios. ¿Por qué? Porque ese aceite que da el mundo produce unas obras que no son gratas para Dios, aunque tengas fe y tengas esperanza, aunque tengas ese aspecto de virginidad y de ser bueno. Es que voy a la falsa iglesia, que es donde quiero yo llegar. A ver, si dentro de tu corazón, en lugar de tener la caridad de la palabra de Dios, lo que hay es el aceite, aquí vamos, de la falsa ecología, la fraternidad universal, la sinodalidad, el relativismo moral y la ética situacional, que decíamos antes, con las uniones civiles para homosexuales, la comunión a los adúlteros y los abortistas, bajo un manto de misericorditis.
dar la comunión en la mano, repartida por ministros extraordinarios de la comunión, porque de la Eucaristía no existen, pero bueno, participar de toda esta liturgia covidiana, con su antisacramento, que termina de forma punzante, que es la premarca de la bestia. Bueno, pues todo eso, hay muchos cristianos que lo hacen, que participan de esas ideas, que participan de esos proyectos, de ese aceite, van echando ese aceite y ahí andan en esos negocios, mercadeando con eso, van mercadeando con eso. Bueno, pues ese mercadeo y esa luz, como llegará un momento en que se acabe, porque todas las vírgenes se duermen, el sueño, ahora luego lo vamos a ver, es la muerte, ¿no? Pues luego ya cuando llega el Señor, no vas a tener la luz, única luz buena y válida para el Señor, que es la luz de la caridad. No vas a tener ni del aceite bueno ni del malo. Del bueno porque no lo conseguiste en tu vida. Y del malo porque ya se te ha acabado. Cuando llegue el Señor, ¿a quién le vas a pedir aceite? ¿A quién? ¿A qué conferencia episcopal? ¿A qué mal pastor? ¿A quién le vas a pedir que te siga suministrando para tú aparentar? Te vas a quedar solo, sin aceite de ningún tipo, y entonces no vas a entrar a la boda. Bergoglio, a ver, tiene, ya que estamos hablando de aceite, tiene una almazara, ahí fabrica aceite, Bergoglio, y los cardenales, sus cardenales adeptos, son los cooperativistas, los que tienen la cooperativa, le llevan ahí a Bergoglio, que es el jefe de la almazara. El otro día me decía un sacerdote, hombre, pero es que tiene lógica lo que me decía, pero yo creo que le respondí bien. Dice, yo es que hasta no veo que los cardenales se alcen contra Bergoglio. Y digo, pero hombre, si 2/3 partes lo ha nombrado a él, claro, y del otro tercio, las 2/3 partes o la mayoría son los que lo votaron. Hay 2 o 3 que están allí callados y asustados, y queda uno suelto, Leo Burke, el norteamericano. Pero ¿cómo van a hablar de Bergoglio? Si Bergoglio se ha hecho el dueño del cortijo, el dueño de la almazara. Es el dueño de la almazara. Lo único que hace es producir mal aceite. Y los cooperativistas, que van a participar de su juicio, le proporcionan ese producto. Y luego están las conferencias episcopales y las congregaciones, las universidades católicas, que son los distribuidores, para que la gente se intoxique. Aquí en España tuvimos, desgraciadamente, hace muchos años un síndrome tóxico provocado por un aceite. Bueno, pues haciendo el símil, eso es lo que están haciendo, síndrome tóxico. Eso es lo que decían, que el aceite. Luego, por lo visto, se descubrió que era otra causa. En fin, eso... Pero bueno, que te envenena si te tomas un aceite. Si alguien desayuna y se echa las tostadas aceite del motor del coche, pues no creo que le vaya muy bien, ¿verdad? No, seguro que no. Entonces, claro, pues ese aceite tóxico es el que no vale. Valdrá para el mundo, pero a Dios no le vale, porque no da buena luz, no da buenas obras. Bueno, el sueño. El sueño es la muerte. Todas las vírgenes mueren necias, tanto las necias como las sabias. Ninguna puede evitar ese momento que no depende de ellas. Lo que depende de ellas es quedarse dormidas habiendo echado en la alcuza aceite del bueno. Efectivamente. La noche es el momento en el que ya no se puede trabajar. El Señor dice, pues a la hora que nadie sabe, siempre puede haber en nuestra vida un momento de confusión. A ver, no tenemos que dejar las cosas para última hora. El otro día estoy yo hablando de forma, formal, como hablamos nosotros. Decimos, esto es como si alguien tiene tiempo para estudiar. Tiene un temario, está tranquilito en su casa. Hombre, que aproveche y estudie ahora, porque si luego dentro de un rato viene la visita, vienen los niños, el vecino se pone a dar martillazos, es que no puedo estudiar. Pues haber estudiado antes, no lo dejes para cuando ya no puedes, porque a lo mejor va a llegar un momento que aunque quieras, ya no tienes tiempo, ya no se dan las condiciones. Pues tenemos todos que saber que va a llegar la noche en nuestra vida y hay que irse a dormir, pero con las tareas hechas. No querer estudiarte el examen de repente a las 4 de la mañana, allí, sin luz y sin tiempo. La llegada del esposo. Arturo. La llegada del esposo, juicio particular primero y universal después, la segunda muerte para los que quedaron fuera de la boda. No nos vamos a librar ninguno del juicio particular. El juicio particular, lo vimos el año pasado, no este año, en la catequesis basada en Rollo Marín, es único, sin posibilidad de apelación a ningún tribunal superior, porque no hay nadie por encima de Dios, y la sentencia es irrevocable, por ser perfecta. Los que mueran en pecado mortal tendrán luego una segunda muerte cuando llegue el juicio final. Resucitarán con sus cuerpos
irán echados en cuerpo y alma, cuerpos pues todo lo contrario que los cuerpos gloriosos, claro, cuerpos de pecado, malolientes, con dolores, deformes. O sea que el esposo va a llegar, seguro que llega. No sabemos el día ni la hora. El despertar al escuchar la voz del esposo es la llamada, ¿no? A la llamada se acude por la fe y la esperanza. O sea, eso yo creo que se podría asimilar a que mucha gente a la hora de morirse, como ha tenido una vida de fe y tiene esperanza y estaba allí viendo que ya eso se le acaba, a lo mejor se encomienda, ¿no? Había un crucifijo. En fin, Dios es magnánimo y más vale eso que no morir abandonado allí envuelto Sí. en la bandera comunista, como más de uno, pero que porque tú en el lecho de muerte te pongan un crucifijo en la mano, eso no, eso no es tan sencillo, ¿eh? No. No, no es tan sencillo. La necesidad de entrar a la boda con la luz que proporciona el aceite. Sin caridad no se entra al banquete. El aceite es la caridad. Eso es lo que diferenciaba a las vírgenes prudentes de las necias. Tenían el aceite de la caridad. Acuérdate del programa que hice yo también de la Gloria Olivae, la Gloria del Olivo. No sé si lo quieres comentar algo. Sí, bueno, es una auténtica maravilla. Rafael de Isaba y su esposa, pues, mira, ya que hablamos de aceite, meditando sobre la profecía de San Malaquías, que dice que el último papa tendrá como lema la gloria del olivo, pues le dijo la esposa a Rafael, la gloria del olivo es el aceite. Bueno, primer paso, ¿no? Para averiguar los designios del Señor. La gloria del olivo es el aceite. Muy acertado, por supuesto. Y Rafael buscó y vio que solamente hay un pasaje en la Biblia en la que aparecen aunadas las palabras aceite, gloria y olivo, en el libro de los jueces. Yo además recuerdo que hace unos meses se leyó en misa y no me enteré de nada. O sea, no me enteré, porque dices tú, esto del olivo, en fin. Claro, ¿cómo nos vamos a enterar? Si es que hay muchos secretos que todavía no han salido a la luz, pero ya están saliendo. Es señal de que estamos en los últimos tiempos, que hay gente que está viendo cosas que llevan miles de años y nadie ha visto. Bueno, es verdad que Benedicto está ahora, claro. Y ahí dice el olivo, que es el principal de los árboles, no voy a renunciar a mi aceite para irme con los otros árboles. Algo así, ¿no? Fue el segundo paso que dio Rafael. Ah, el aceite. No renuncia a su aceite, a su gloria. Ya estaba más cerca. Y en una misa, el Espíritu Santo terminó de iluminarlo. Y dijo, efectivamente, no renuncia a su unción. No renuncia a su unción. Sagrada. Porque el aceite es la especie con la que se unge. Hay participa en 3 sacramentos, ¿no? Bautismo, 4. sacerdocio, confirmación, bueno, y unción de enfermo, efectivamente, 4. Pues el orden sacerdotal, llegado hasta el más alto grado, entonces, que es el Papa, pues él no renuncia, el olivo no renuncia a su unción, a su gloria, a su aceite. O sea que el Señor ya nos estaba diciendo por medio de sus profetas, claro, como él vive en un eterno presente, es el Señor de la historia, que efectivamente Claro. fue otra confirmación más de que Claro. Benedicto XVI es el último papa antes de la gran tribulación. Y por eso su lema es Gloria del Olivo, además de que el lema de la orden benedictina es el olivo, o sea, también, ¿no? Exacto, exacto. También. Jueces 9 del 8 al 9, para el que lo quiera buscar. Sí, por eso el aceite, si el Señor no elige al azar los elementos para sus parábolas, para sus profecías. No. Es Elige impresionante. lo mejor, el mejor ejemplo es el que pone el Señor, no hay nada mejor. Luego tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine o que ilumine a otros hermanos y nosotros aprendamos de ellos, claro. Impresionante. Pero la luz viene del Espíritu Santo, no como el sínodo de la sinodalidad, que viene de no se sabe ni de dónde vendrá Bueno, esa luz. sí. Ya sabemos que es todo una tapadera para poder seguir con su crimen, que como bien dijiste tú al principio, no existe el crimen perfecto, las huellas siempre van a quedar en algún sitio y en fin. Ya. Seguimos, ¿no? Sí, los mercaderes. Bueno, pues los mercaderes son los que proveyeron el aceite del mundo, que produce obras buenas a los ojos del mundo. Pues yo estoy muy de acuerdo con esta iglesia porque es muy cercana a los pobres y mira, es amiga de todo el mundo. Sí, ese es el aceite del mundo. Pero no
es un aceite que dé buenas obras a ojos del juez. Y esos mercaderes, claro, cuando ya te mueres, dice San Agustín, aquí parece que hay una... Bueno, el sacerdote que explicaba la parábola de San Agustín, dice, aquí parece una especie como de burla del destino eterno, ¿no? Id a los mercaderes. Evidentemente, no les dio tiempo, ni había mercaderes, ni ya valía. Se cerró la puerta. Qué trágico, Arturo. Puedes leer esta parte. Sí, la puerta se cerró. La sentencia del juicio particular es única, irrevocable y definitiva. Ya no hay posibilidad de apelar, ni rectificar, ni de abrir esa puerta. Eso es lo que te decía yo antes, de que la misericordia de Dios es infinita, sí, pero ojo, ojo, porque la penitencia hay que hacerla antes de que se cierre la puerta. Una vez que se cierra la puerta ya no puedes pretender hacer penitencia. Y si has muerto de mala manera, pues cuidado, ¿eh? Sí. Si quieres hacer una última reflexión, Arturo. Pues sí, vamos a hacer esa última reflexión. Llama y se te abrirá, pero llama ahora. No dejes la penitencia para la hora de la justicia. Las vírgenes que no entraron eran necias, no impías. Daban luz mientras tenían el aceite del mundo. La falsa iglesia, las obras hechas para agradar al mundo, el comerciar con el mundo. Así procede la Iglesia oficial de Bergoglio, haciendo que muchos necios mueran sin tener el aceite de la caridad en sus lámparas, que es la vida de gracia, la gracia santificante. Terrible despertar, serán llamados a juicio particular y quedarán fuera, privados para siempre de la compañía del divino esposo, quien les dirá: no os conozco. Eso sí, a él le importa más que mueran con el veneno metido en el cuerpo, pero que estén en gracia o en pecado, eso no, que si mueren en pecado, eso da igual. Pues sí, y yo como reflexión final mía, pues sobre San Agustín, pues decir que San Agustín enseña magistralmente que para empalmar esta vida temporal con la vida eterna debe haber una continuidad para poder dar ese salto. Y para que se dé esa continuidad se ha de morir en gracia, que es consecuencia de vivir en gracia. O sea, aquí nada imposible para Dios, pero es prácticamente imposible que si alguien está en pecado mortal, de repente pase a la gracia. Y al revés también. Si alguien está toda la vida en gracia, esto es una típica pregunta de los niños, ¿no? Uno que está toda la vida siendo muy bueno y a última hora le pega un puñetazo a uno y se muere, se va al infierno. Hombre, no creo, ¿no? Tampoco. Porque si morimos en pecado, una vez que se cierre la puerta, que es nuestra muerte, ya no es posible mudar pecado por gracia. Ni hay tiempo de hacer penitencia, porque estamos fuera del tiempo. Ya. Ambas cosas son imposibles, porque serían las dos formas que nos podrían librar de la condenación, ¿no? Claro. Se cierra la puerta, bueno, pero espera, sí, es verdad, estoy en pecado, voy a cambiar, no, ya no puedes. No, No puedes, porque para unirte a Dios tienes que estar en gracia y allí no puedes cambiarte ya. Por eso es que a mí lo que no me gusta cuando la gente dice que la misericordia de Dios es infinita, sí, es infinita, pero el problema está que la gente, al acoger esa expresión de la misericordia de Dios es infinita, piensan, bueno, pues cuando me muera, como la misericordia de Dios es infinita, sí, la misericordia de Dios será infinita, pero el que se muere en pecado ya es que incluso aunque vea el amor de Dios y lo que se va a perder, ya no tiene arreglo. Eso es lo que hay que explicar a la gente. Por eso ese tipo también de experiencias cercanas a la muerte, que ha tenido gente que ha visto el túnel, la luz al final del túnel, que sentían mucha paz, mucho amor, pero se quedan solamente con esa parte buena y no son conscientes de que luego viene el juicio particular y cuidado cómo has muerto, si estabas en pecado o como sea. Eso no se le explica a la gente. Pues claro, todo en Dios, todo con su gracia, porque San Agustín, que durante muchos años fue maniqueo, pues el maniqueísmo, una herejía, aceptaba que había una parte de mal dentro del hombre, pero lo explicaba muy mal, claro, porque eso servía para justificar el pecado. O sea, decía San Agustín, bueno, como es verdad que existe el mal y yo participo del mal, aunque no quiera, participo del mal, bueno, pues claro, es normal que cometa pecado, que haga cosas malas. Bueno, Dios lo tiene que entender. Y algunos pocos más o menos que le echaban la culpa a Dios. También hago cosas buenas, que al final trataban como de hacer la media, ¿no? Y se justificaban. No. Vamos a ver. Es que Dios no se conforma. Esta es la ética situacional relativista de Bergoglio, de Amor y Leticia. Bueno, tú haz lo que puedas. Parece que dice, ¿no?
que Dios comprende, como que Dios se conforma. No se conforma, Bergoglio, con que los adúlteros comulguen. ¿Cómo se va a conformar con eso? Por supuesto que no. Ni ética situacional, ni maniqueísmo, ni nada de nada. Entonces, hay que luchar contra las herejías, porque si no seremos arrastrados y la puerta se cerrará. Bueno, sí. Hay gente que es peor todavía, porque luego, una vez que se cierra la puerta, en fin, esto sería hablar de la teología del infierno. Hay distintos grados, ¿no? En el purgatorio, pero bueno, que tenemos que entrar a la boda con el Señor, que viene pronto. Bueno, amigo. Así es, pues nada, tenemos que estar preparados tanto para la segunda venida del Señor, que puede ser también muy pronto, esperamos que sea pronto, como para la muerte, que puede ser en cualquier momento. Así que nada, muchas gracias por esta catequesis que nos has preparado, Agustín. Si quieres decir alguna frase más, algún pensamiento más o invitar algo a la gente, algo que quieras añadir. Bueno, yo animo a que lean a San Agustín, a mí, hombre, personalmente me ha gustado más la parte de cuando ya era obispo. La primera parte es más peliculera. Que si de joven, que si era un juerguista, que si a su madre le daba disgusto. Bueno, hombre, esa parte nos tiene que servir para ver que si de un pecador como era San Agustín, Dios consiguió, Dios sí, y él colaborando con la gracia, un santo doctor enorme, pues nos tiene que servir de estímulo. Que nunca pensemos, bueno, yo soy pecador y San Agustín también era pecador. Sí. Se puso manos a la obra. Eso es lo que tenemos que aprender de San Agustín. Que se puede salir del pecado y se puede llegar muy alto. ¿Qué más enseñanza, qué mayor enseñanza que esa podemos tener de San Agustín? Sí, un gran ejemplo y de su madre lo mismo para todas las madres, que no se desesperen de los hijos descarriados que tengan, que tanto les preocupan, que tengan la fe de esa madre Santa Mónica para pedir y pedir y pedir, sabiendo que cuanto más tarde el Señor en concederte lo que le pides, más grande será lo que te va a conceder si perseveras en humildad y confianza. Bueno, pues San Agustín, te iba a llamar ya a ti San Agustín, ya. Aquí sí, no. Bueno, vas camino. No, bueno, calla. Estimado Agustín, hermanito, muchas gracias por tu trabajo y tu testimonio de fe y nada, damos las gracias a toda la audiencia. Invitamos, porque hubo uno que se ofreció a hacer una página web, cualquiera que quiera hacer una página web para Arturo Periodista Católico, pues que se anime, que la haga, que se ponga en contacto conmigo en caminandoconlosantos@gmail.com, que presente ese trabajo creativo maravilloso. Y si es así, pues yo me dejo llevar por lo que Dios quiera, por la providencia. Siempre he dicho que los canales los hacemos entre todos. Si llega un alma caritativa que quiere hacer ese trabajo y nos presenta esa página web, pues la tendremos y ahí presentaremos todos los vídeos, 18, casi ya 20 vídeos de catequesis de Agustín Aranda y todos los vídeos que han sido machacados por esta censura implacable, por esta dictadura. Los presentaremos ahí en esa página web para que nadie se los pierda. Así que queda hecha la invitación. ¿Qué te parece, Agustín? Sí, pues si alguien quiere, yo los conservo porque como esto lo veíamos venir, no sabíamos ni el día ni la hora, ¿verdad? Pero sí sabíamos que iban a echar el cerrojazo y lo iban a borrar. Pues yo los pasé a archivo MP4 y bueno, pues ahí los tengo, ¿no? Por si alguien los quiere consultar, pero ya en YouTube no se puede, ¿no? No, en YouTube mejor que no, ya los vamos a subir. Si alguien quiere hacer esa página web, hubo uno que se ofreció, a ver si, porque más de una vez pasa que se ofrecen a hacer cosas, pero luego por lo que sea se desinflan, se desaniman, se le quitan las ganas. Son como el de la parábola que dice el hijo que dijo, sí, papá, yo voy, pero luego no fue. Y otros que dicen, no voy, pero luego van. Vamos a pedir, pues si hay alguien que quiera se ofrezca a hacer esa creatividad, una página web en condiciones para que alojemos ahí todos los vídeos que nos han machacado los enemigos de la libertad, pues bueno, pues ahí queda hecha esa sugerencia. Sí, parece que ha sido bastante efectiva la petición de Bergoglio a las grandes compañías tecnológicas de censurar y acallar a los disidentes. Así es. Y de hecho se dice que el año que viene esta plataforma desde donde estamos emitiendo este programa se va a poner todavía más inquisitorial, ¿no? Más dura. Sí, empiezan a meter filtros y
ya no podrás hablar. No podrás hablar, tendremos que estar en sede impedida, ¿eh? En charla pública impedida. Bueno, ya llegará eso. Sí, también llegará. Sí, tendremos que hacer los vídeos por gestos, ¿no? Por gestos, ¿no? Yo qué Bueno, sé. también pondrán filtros de imagen, son capaces. Sí, claro, hombre. Esta gente lo puede hacer todo. Sí, la tecnología no les falta. No. Reciben el poder del príncipe de este mundo. Sí. Que es muy, muy listo, sí. Es como San Agustín de listo, pero a la inversa, sí. La verdad es que, bueno, en la página web, si al final la hacemos, tampoco sabemos lo que durará, porque igual al final ni página web ni nada y te cortan por completo. Pero bueno, el tiempo que dure, pues ahí estará. Muy bien. Pues nada, Agustín, muchas gracias, que Dios te bendiga y nos despedimos con la oración, como siempre, la medalla milagrosa, oh María sin pecado concebida. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Amén.